La lectura del Antiguo Testamento propuesta para el día de hoy es tomada del libro de Génesis capítulo 15, versículos 5 al 12 y versículos 17 al 18. Un pasaje clave donde la fe de Abraham le es contada como justicia. Este texto nos invita a reflexionar sobre la confianza en las promesas de Dios, especialmente en el marco del año del Jubileo 2025, cuando la Iglesia nos llama a renovar nuestra esperanza y a vivir como peregrinos de la fe. Creer como lo hizo Abraham no es solo un acto intelectual, sino una disposición total a confiar en el Señor, incluso cuando no vemos inmediatamente el cumplimiento de su palabra. Acerquémonos hoy a algunas pistas que pueden enriquecer nuestra comprensión de este texto en el marco del año jubilar. En primer lugar, podemos decir que el capítulo 15 de Génesis es un punto crucial en la historia de Abraham, pues en él se establece formalmente el pacto entre Dios y su elegido. Este relato se sitúa después de la victoria de Abraham sobre los reyes que capturaron a Lot, capítulo 14 de Génesis, donde se encuentra además con Melquisedec y recibe una bendición. En este contexto, Dios reafirma su promesa de una gran descendencia y le otorga un signo visible de su compromiso. La escena es seguida en Génesis 16 por la historia del nacimiento de Ismael, el hijo de Abraham con Agar, lo que muestra cómo la promesa de descendencia aún estaba en proceso de cumplimiento. Dentro de la narrativa general de Génesis capítulo 12 al 50, este pasaje de Génesis 15 es fundamental porque transforma la promesa inicial que ya se había hecho en el capítulo 12 en un pacto formal con Abraham aquí en el capítulo 15. Además, Génesis 15 anticipa el Éxodo. Recordemos que allí se menciona que los descendientes de Abraham serán esclavizados durante 400 años antes de recibir la tierra prometida. Y esto conecta la historia de los patriarcas con la futura liberación de Egipto. En Génesis capítulo 15, versículo 6, además, encontramos una de las declaraciones teológicas más importantes del Antiguo Testamento, la famosa expresión hebrea, Behemim ba Adonai ba Yakshed beha lo sedaká, que significa y creyó en Yahvé y le fue contado por justicia. Esta frase se destaca la justificación por la fe, un tema clave que será retomado luego en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en Romanos capítulo 4 y Gálatas 3. Así que este versículo 6 del capítulo 15 de Génesis aparece en el contexto de la promesa de Dios a Abraham, de que su descendencia será tan numerosa como las estrellas. Y la respuesta de Abraham no es una obra, sino una fe que confía en las promesas de Dios. Y es precisamente esa confianza la que Dios imputa como justicia. El concepto aquí de imputación es clave, ya que la justicia de Abraham no es resultado de méritos propios, sino de la gracia divina que le concede un estatus de justo debido a su fe. Por otro lado, el pasaje de Génesis 15 está estructurado de manera quiástica, es decir, usa una estructura literaria simétrica en la que los elementos del pasaje están organizados de forma reflejada o invertida, siguiendo un patrón. Y aquí tenemos un paralelismo evidente, donde en los extremos está la promesa de descendencia numerosa, versículo 5, y en el otro extremo encontramos la confirmación del pacto con el símbolo del fuego, versículo 17 y 18. Luego, en lo que llamaríamos en la estructura, el punto B, está la fe de Abraham y su justificación, versículo 6, y en el extremo estaría ritual de sacrificio, la B prima, ritual de sacrificio y terror sagrado, versículos 9 al 12. Y en el centro tenemos el meollo del asunto, que sería el numeral C, Dios reafirma la promesa de la tierra, versículos 7 y 8. Desde una perspectiva de la retórica semita se observa que aquí tenemos repeticiones, paralelismos y símbolos. La oscuridad y el fuego evocan la presencia divina y además tiene que ver con una experiencia, no solamente del momento, es una experiencia mística de Abraham en su encuentro con Dios. Como en la zarza ardiente del Éxodo, capítulo 3, y la nube de gloria en el capítulo 19, aquí el fuego representa la presencia divina.
El pasaje también pues resalta la relación entre visión y fe, ya que Abraham ve las estrellas, pero debe confiar en la promesa de Dios antes de que se cumpla. Entonces, esta repetición de imágenes a lo largo de la historia bíblica refuerza la idea de que Dios se revela a través de signos visibles, pero al mismo tiempo exige de su pueblo una confianza que va más allá de lo inmediato. Abraham ve las estrellas, cree en la promesa, aunque su cumplimiento parece improbable. De la misma manera, pues el pueblo de Israel en el desierto debe confiar en la fidelidad divina a pesar de las dificultades. Así, Génesis capítulo 15 no solo narra el pacto particular con Abraham, sino que establece un patrón de fe y alianza que marcará la relación entre Dios e Israel a lo largo de toda la escritura. Todo esto en el contexto del Jubileo 2025 proclamado por la Iglesia bajo el lema Peregrinos de la Esperanza, ¿cierto? Hace que el pasaje de Génesis capítulo 15 nos ofrezca una reflexión profunda acerca de la fe en la promesa de Dios. Abraham creyó en la palabra del Señor incluso cuando la evidencia parecía contradecirla. De la misma manera, la Iglesia nos llama a caminar en esperanza, confiando en la fidelidad divina en medio de las incertidumbres del mundo contemporáneo. El ritual del pacto de Génesis 15 nos recuerda que Dios no abandona a su pueblo, así como el fuego pasó entre los animales sacrificados, simbolizando la presencia de Dios que garantiza su promesa. El jubileo nos invita a renovar nuestra alianza con el Señor a través del perdón, la reconciliación y la solidaridad con los más necesitados. Si deseas profundizar también en la lectura del Evangelio para el día de hoy, en la parte inferior puedes acceder al enlace con las pistas exegéticas del Evangelio del día. Y recuerden, este es un servicio del Programa Profesional de Ciencias Bíblicas del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano, de la Facultad de Estudios Bíblicos Pastorales y de Espiritualidad de Uniminuto. Que el estudio de la palabra nos ayude a crecer en la fe y en la misión. Muchas gracias.